Los invito a pensar en una enfermedad que afecta hasta un 30% de la población general, que altera en forma significativa la calidad de vida y en donde además tenemos un target terapéutico que muchas veces es difícil de alcanzar. Y estamos hablando de la enfermedad de ojo seco, en donde tenemos muchos paradigmas que tenemos que tratar de resolver si queremos ayudar en el resultado final de nuestros pacientes. El primero de ellos es la edad. Habitualmente se habla que estos pacientes son pacientes añosos. Esto está amparado por múltiple literatura que habla que los pacientes mayores de 50 años tienen significativamente más ojo seco que el resto de la población general. Esto se ampara fisiopatológicamente en muchas observaciones. Lo primero, lo que pasa en la glándula lagrimal, existe atrofia de los vacinos, disminución de la producción de volumen, pero además hay un estado proinflamatorio en la superficie que nos lleva a pérdida de células caliciformes, a disfunción de glándulas de meibomio, y crea un escenario que, sumado en estos pacientes al resto de sus comorbilidades y a una farmacoterapia muchas veces extensa, ideal para que el desarrollo de esta patología. Sin embargo, nosotros tuvimos que de alguna forma adaptarnos a lo que es la vida moderna, adaptarnos a la pandemia, en donde nuestro trabajo cambió. Hoy día múltiples de nuestras reuniones son telemáticas, tenemos muchas más horas de pantalla, nos acostumbramos a hacer muchas actividades con mascarilla y además tuvimos que sobrevivir a muchos cambios culturales, muchas veces ordenados, ¿no es cierto?, por nuestro gobierno. Eso llevó a que probablemente el ojo seco no es solamente una enfermedad de gente añosa hoy día, sino también de mucha gente joven. Eso, y como les digo yo a los residentes, lo que no publicamos no existe, lo tenemos en dos publicaciones en donde evaluamos qué pasó en el ojo seco en pandemia. Básicamente la primera, que van a tener a su mano izquierda, son los teletrabajadores que cambiaron su forma de trabajar, de modalidad presencial a modalidad telemática, y los síntomas de ojo seco aumentaron significativamente en todos los grupos etarios. El grupo que se vio mayormente perjudicado fue el de pacientes menores de 30 años, y este mismo grupo fue el que tuvo mayor tiempo de aumento de uso de pantalla. El otro trabajo, hicimos lo mismo pero con pacientes universitarios, población teóricamente muy sana, promedio de edad 21 años, y lo que encontramos fue significativo. El 70% de ellos con síntomas de ojo seco y un tercio con síntomas severos. ¿Qué pasa si agregamos signos? Y este estudio está recientemente publicado en el Eye and Contact Lens. Evaluamos un grupo que me gusta mucho, que es el de pacientes candidatos a cirugía refractiva LASIK. Y aquí lo que hicimos fue ocupar cuestionarios de síntomas más signos clínicos, y lo que encontramos fue que la prevalencia de ojo seco en este grupo, según criterio asiático, fue un 26%, y según DIOS-2, sobre 50%. De los resultados llama la atención que la capa lipídica medida por interferometría estaba alterada en un 60% de esta corte. Secundariamente había una disminución tanto del tiempo de ruptura lagrimal invasivo como no invasivo, y me llamó mucho la atención que alrededor de un 60% de los pacientes, estamos hablando de pacientes de 30 años en promedio, tenían un dropout definido como pérdida de glándulas de meibomio mayor a un 30%. El paradigma 1, por tanto, es que esta paciente añosa que estábamos acostumbrados a ver en nuestras prácticas, hoy día está acompañada de este paciente joven que tiene mucha alteración ambiental y que tiene que sobrevivir a lo que tiene que hacer para seguir funcionando. Entonces, nuestro grupo se expandió en forma radical. ¿Qué significa ojo seco? Para muchos es un consenso, ¿cierto? Tenemos que tener síntomas, marcadores de pérdida de hemostasis de superficie ocular, pero probablemente cuando nosotros evaluamos un paciente no vamos a ver el consenso, vamos a ver un paciente con blefaritis anterior, posterior, con inflamación de superficie, con queratitis, pero un paciente lo que va a sentir es que no puede realizar sus actividades cotidianas, que depende de un tratamiento y que muchas veces a pesar de esto tiene síntomas. Y esto altera significativamente su calidad de vida. Esto está medido en este índice que le gusta mucho a los americanos, que es el Quality of Life, en donde, por ejemplo, un ojo seco moderado es comparado a una psoriasis cutánea, un ojo seco severo a una angina de pecho. Imaginen cuánto limita la vida cotidiana una angina de pecho. Y un ojo seco severo que ya requiere tarsorrafia sería comparable a un paciente con una fractura de cadera. Entonces tenemos otro problema. El outcome de la terapia, que a veces nosotros le podemos decir a un paciente estamos muy bien, no necesariamente es el mismo que tiene el paciente. Y esto básicamente es porque la expansión de los distintos escenarios que tiene esto es mucho más grande. Por tanto, si nosotros nos fijamos solamente en la superficie ocular del paciente y no incluimos sus comorbilidades, qué hace el paciente, en qué trabaja, dónde vive, cómo es la contaminación del área que vive, vamos a dejar muchos aspectos que están sin resolver, y ese es el paradigma 2. Muchos de ustedes me pueden decir que esta es una imagen en movimiento, pero esto está absolutamente estática, y lo que vemos está influido por lo que somos, por lo que pensamos, incluso por nuestros sentimientos. De hecho, si yo les muestro una imagen como esta, la mayor parte de ustedes me van a decir que tiene una queratitis punctata y que este paciente tiene ojo seco, y probablemente van a estar en lo cierto. De hecho, este signo clínico ha sido
validado por expertos como un marcador muy importante para el diagnóstico de ojo seco y además de daño de la superficie ocular. Sin embargo, a veces no todo lo que parece, y les voy a mostrar un par de casos que vi en los últimos 6 meses en la clínica de pacientes derivados por supuestos ojos secos que realmente tenían algo más. El primer caso es una paciente de 80 años que consultó en realidad por disminución de agudeza visual de este ojo. Lo que van a ver que destacaba, y fue tratada inicialmente como ojo seco, es esta lesión grisácea paracentral que abarcaba prácticamente toda la córnea. De esto ya se ha discutido bastante, pero a esta paciente le pedimos un OCT de córnea y van a ver todos los signos que fueron anteriormente muy bien nombrados. Esta paciente fue tratada con 5-fluoracilo en el contexto de una neoplasia intraepitelial corneal con una resolución excelente de su cuadro y una recuperación de su agudeza visual. El caso 2, paciente que típicamente nos llega a la práctica de 62 años, que dice, me han tratado con todo y nada me resulta, llega con toda esta lista de medicamentos. Y lo que encontramos que destaca en el examen es que tiene un leucoma paracentral corneal. Si vemos la superficie ocular, nuevamente tenemos tinción corneal, es decir, esta paciente probablemente tiene ojo seco, pero si uno completa el examen y vertimos la conjuntiva, vamos a ver alteraciones cicatriciales, después nos vamos a ver su fondo de saco que está completamente acortado y además con presencia de cimbréfano. Esta paciente tiene una conjuntivitis cicatricial de base, por tanto tiene ojo seco, pero el ojo seco no es el mecanismo primario. El caso 3, paciente bien conocida por nuestro equipo, tratada por un síndrome de Sjögren por mucho tiempo, pero que ante una neuralgia o un trigémino requiere algún tipo de cirugía que nunca supimos qué fue, y consulta por una disminución de agudeza visual y ojo rojo de un par de semanas de evolución, lo que encontramos un leucoma corneal con áreas de evidente adelgazamiento. Créanme que la sensibilidad de esta paciente corneal era absolutamente cero. Por tanto, en este contexto, la paciente tiene ojo seco, pero estamos en el caso de una paciente con una queratitis neurotrófica. El caso 4, una paciente ya más joven también que dice que hace mucho tiempo tiene molestias oculares que no han podido ceder con absolutamente nada, nada le sirve. Destaca al interrogatorio dirigido un IMC elevado, la paciente es roncadora, el marido dice que abre los ojos al dormir y lo que nos encontramos también, de nuevo, una queratitis puntata pero con un defecto epitelial paracentral. Cuando uno va a evaluar sus párpados con un evidente floppy eyelid syndrome. Por tanto, paciente tiene ojo seco, pero si no tratamos, no nos interiorizamos del mecanismo causal, vamos a quedar absolutamente cortos con el tratamiento. Por tanto, existen pacientes en que la enfermedad de ojo seco es secundaria y si no tratamos el mecanismo primario, no vamos a ser exitosos. Y ese es el paradigma 3. Cuando tenemos una enfermedad crónica es relevante saber qué buscan los pacientes. Y la verdad que los pacientes quieren sentirse bien, pero les importa mucho cómo esto afecta en su calidad de vida cotidiana. Y de hecho, en esta focus group realizado a pacientes con enfermedad de ojo seco, los pacientes equiparan al mismo nivel la forma de instilación, es decir, cuántas veces ocupa, por ejemplo, un tratamiento al día, con cómo el tratamiento funciona. Es decir, para ellos es muy relevante la forma de instilar una gota y cuántas veces tienen que ponerse el tratamiento. Por tanto, tenemos acá el paradigma 4, en donde necesitamos para esto que el tratamiento sea absolutamente personalizado. Por tanto, necesitamos un buen diagnóstico, tratar de evaluar qué subtipo de ojo seco tiene para poder manejarlo, pero además debemos evaluar las comorbilidades del paciente, las preferencias y realizar educación. En la parte de educación hay muchos targets terapéuticos que nosotros podemos alcanzar que tienen que ver con muchas veces algunas condiciones como donde el paciente trabaja, donde tiene puesto el aire acondicionado, si ocupa algún humidificador de ambiente, etc. Y en los targets terapéuticos tenemos muchos y uno de los más importantes son las lágrimas artificiales. Y en ese sentido es bien relevante que una lágrima artificial va a ser un tratamiento de soporte que el paciente va a tener que mantener en forma crónica. Y como en cualquier tratamiento crónico debemos evitar los preservantes. Nuestro enemigo número 1 es el cloruro benzalconio. Esto porque básicamente altera la capa lipídica. Esta alteración de la capa lipídica produce un aumento, ¿cierto?, de la evaporación de la capa acuosa, consecuentemente hay una pérdida de la capa mucinosa, estamos alterando absolutamente todo. Y finalmente hay un daño epitelial corneal, pero no solo epitelial corneal, también hay un daño a nivel de las células caliciformes que nos ayudan mucho con esta producción de la capa mucinosa. Por tanto, si pensamos en una lágrima ideal, esta tiene que estar enfocada ojalá en el tipo de ojo seco, proveer un alivio sintomático, pero además ojalá con algún efecto reparador en recuperar esta hemostasis que está perdida. En este sentido, es muy importante que ojalá tenga un efecto duradero, tratar de tener un efecto benéfico, no con tantas instilaciones al día, ya sabemos que esto es importante para los pacientes y normalmente como cualquier tratamiento que sea crónico debe ser idealmente sin preservante. Por tanto, existe la necesidad de romper paradigmas para buscar un tratamiento que sea ojalá óptimo y personalizado y tratar de llegar a un target terapéutico que siempre es complicado. Les agradezco mucho la atención y la visita a este hermoso país.